Bueno, y el segundo punto es que algunos pedidos de alumnos, que me parece razonable, es que les resulta muy difícil manejarnos con el esquema tradicional de clase de presencial, es decir, dos bloques de 2 horas continuos, resulta más difícil de seguir en las clases virtuales porque, bueno, primero que es mucho más monótono estar mirando una pantalla que estar en clase en el cual uno puede hacer un movimiento de cuerpo o de cabeza aparte de la clase, yo como docente noto que la clase es distinta, eh, que es mucho más desgastante para mí como docente la clase en forma virtual y la preparación, ni les cuento, que en forma presencial. Entonces, bueno, vamos a tratar de ajustarnos haciendo dos intervalos cortitos en la clase en lugar de un solo intervalo largo. Bueno, sigamos con la última parte de depuración. Bueno, el osciloscopio lo conocemos todos. El osciloscopio hoy en día es una herramienta bastante accesible porque uno puede comprar, si quiere, una interfaz USB que conecta a nuestra computadora y esa interfaz USB tiene entradas analógicas como para que en la pantalla de la computadora con un software me aparezca esas imágenes de osciloscopio. Es un instrumento muy popular con ciertas restricciones. Acá tenemos, por ejemplo, un osciloscopio que tiene 4 canales eh, y es el osciloscopio con mayor cantidad de entradas que yo he visto. Con lo cual, este osciloscopio me permite mostrar 4 señales sincronizadas temporalmente. Ahora, evidentemente, este osciloscopio no me sirve cuando yo quiera trabajar con señales digitales, por varias razones. En primer lugar, que acá, por ejemplo, tenemos estas variaciones dentro del estado alto que a mí no me interesan porque a mí como sistema digital, para mí todo esto es un unológico. Es decir, que todo esto es un unológico por más que haya fluctuaciones en la señal temporal. Y por otro lado, 4 canales es muy poco cuando yo quiero ver, por ejemplo, un puerto de entrada-salida completo, que pueden llegar a ser 32 pines. Conclusión, el osciloscopio cumple una función que es ver un conjunto de señales normalmente analógicas en las cuales me interesa ver el detalle, por ejemplo, de estas variaciones que tenemos en el estado inferior, que son manifiestas, pero que no me interesan desde el punto de vista digital. Y aparte necesito mayor cantidad de canales. Entonces, el osciloscopio, ¿qué nos sucede cuando queremos medir más de 4 señales? Esto nos lleva a un analizador lógico. El analizador lógico es un dispositivo que tiene una pantalla en general más grande que la de un osciloscopio, en la cual va a tener un conjunto de puertos de entrada bastante mayor que los de un osciloscopio analógico. Eh, las puntas de prueba van a ser tan caras como el analizador lógico en sí, y después vamos a tratar de analizar por qué. Y acá vamos a tener señales que sean solamente ceros y unos. Acá estamos viendo, por ejemplo, un puerto eh, o parte de un puerto con una mayor cantidad de señales que las que teníamos en un osciloscopio. No vamos a ver señales analógicas, vamos a ver solamente ceros y unos. Y vamos a tener controles digitales porque no podemos tener un control como teníamos para cada canal en el osciloscopio, por varias razones.
En primer lugar, que sería una torpeza tener 32 selectores. Y aparte, selectores ¿para qué? Porque yo, para cada canal en un osciloscopio, tengo un ajuste de sensibilidad, es decir, volt por centímetro. Y acá no necesito, porque voy a tener solamente ceros y unos. Entonces, desde el punto de vista de la presentación queda resuelto. Todas las señales van a tener igual amplitud. Van a ser solamente ceros y unos. Lo único que voy a hacer es poder posicionarlas en uno u otro lugar, o alguna de ellas que me interesa analizar en particular, le voy a dar un poco más de amplificación pero que las demás, pero fíjense que no es que voy a poder medir en volt por centímetro, sino que lo que voy a hacer es presentar en una escala distinta, pero siempre con ceros y unos. Entonces, ¿cómo es que funciona un analizador lógico? ¿Qué es un analizador lógico y cómo funciona? Bueno, un analizador lógico es fundamentalmente un graficador de señales digitales. Parto de la hipótesis que son señales digitales y parto de la hipótesis que lo que voy a hacer es mostrarlas como si fuera un osciloscopio. Ahora bien, se requiere, por ejemplo, en el analizador lógico que yo trabajo en la universidad, es un analizador lógico que tiene dos procesadores, uno para el manejo de las entradas y otro para el manejo del display. Y están comunicados entre sí, son procesadores importantes de la familia Intel, procesadores, digamos, del tipo de Pentium o más, eh, y que se comunican internamente por un bus elegido por el fabricante, en este caso Tektronix, como para hacer la comunicación entre los dos procesadores. Perdemos aquí también parcialmente el concepto de tiempo real. En un osciloscopio yo estoy viendo señales instantáneas. Acá yo lo que voy a hacer es guardar en una memoria unos y ceros que me representan el estado de las entradas digitales, y una vez que las tengo guardadas en memoria, después las proceso fuera de tiempo real de la forma que quiera y la presento como quiera. La puedo presentar como diagrama temporal, como en este caso, o la puedo presentar como ceros y unos, o la puedo presentar como códigos de operación si estoy midiendo el bus de un procesador interna de un procesador. O la puedo medir, por ejemplo, con un sistema de mapeo en el cual tengo un graficador XY y voy a graficar en X un conjunto de bits y en Y otro conjunto de bits. Con lo cual voy a tener puntos que van a representar cada posición cada conjunto de datos. Entonces, cuando, por ejemplo, llevo el bus de direcciones del micro, una parte sobre el eje X y otra parte sobre el eje Y, se supone que la mayor parte de los puntos que corresponden a las direcciones de memoria que está accediendo el micro se van a encontrar en un pequeño entorno, porque van a estar moviéndose, cambiando unos pocos bits de la dirección para acceder a un tramo de programa. Cuando yo veo de que me aparece un punto alejado, significa que en ese punto el micro saltó o bien a una interrupción que tiene normalmente una dirección totalmente distinta a la del código que estoy ejecutando, o saltó a una subrutina, o saltó a una función, o se perdió. Entonces, una vez que adquirí eso, me puedo poner a analizar para ver en este mapa de puntos que se llama constelación, cuando me aparece algo fuera de lo esperado, y luego, como tengo los datos adquiridos en memoria, ponerme a analizar en qué posición de memoria exactamente se produjo ese salto a otra zona y analizar el detalle y ver
eventuales razones por las cuales se pudo haber perdido mi programa. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, vamos a tener un clock que va a ser el que habilita a un conjunto de comparadores, en la cual ese conjunto de comparadores va a estar excitado por las entradas que quiero analizar y a la salida. Aquí estas entradas pueden tener pequeñas variaciones. A la salida de estos comparadores voy a tener una señal digital conformada con solamente ceros y unos. Entonces, voy a tener esos ceros y unos a través de buffers, los voy a almacenar en RAM. Esa RAM va a ser luego leída por un microcontrolador que se va a encargar de enviarlo al display. Entonces vamos a tener el microcontrolador que va a leer esta RAM va a tener doble acceso. Por un lado va a venir de los canales de entrada a través de estos buffers, que son buffers y comparadores, lo almaceno en RAM, y una vez que lo tengo en RAM, el microcontrolador manejará la presentación como más me convenga. Entonces tendremos disparador, circuito de control, generador de clock que se va a encargar de manejar toda la parte sincrónica del sistema, y un generador de direcciones que se va a encargar de direccionar la RAM para ir guardando los datos que llegan a través de los puertos de entrada. Entonces, primero de todo me tengo que conectar, después elegir la forma de trabajo, qué canales quiero ver, con qué base de tiempo los quiero ver, luego adquirir los datos y luego analizarlos. La adquisición no tiene por qué ser simultánea con el análisis. Es decir, no estoy diciendo que no sea simultánea, así que no, que puedo llegar a adquirir los datos dada una cierta condición y analizarlos offline, es decir, fuera de ese contexto, fuera de ese momento. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Depurar la operación de un sistema digital, simultáneamente correlacionar muchas señales digitales, detectar, analizar y corregir violaciones en las condiciones temporales y transitorios en bases, lo que dijimos antes de que me aparezca un punto de ejecución totalmente alejado de los anteriores que estaban realizándose, y aparte, eventualmente, seguir la ejecución de programas embebidos, es decir, de programas en un microcontrolador. Vamos a tener pods, que serían conjunto de pines de entrada, que ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Vamos a tener 32, 34, de acuerdo con el caso. Por ejemplo, pueden ser 2 de 16 más 2 clocks. Y después voy a tener que llevar esos datos a memoria RAM, a memoria de lectura y escritura, obviamente. Es decir, acá aparece un primer compromiso. ¿Cuántos? El tamaño de la memoria RAM es fijo. Es decir, voy a tener una determinada cantidad de bits en la memoria RAM. Entonces, si yo voy a tomar muchos canales simultáneamente, voy a tener la posibilidad de almacenar pocos vectores. Pongamos un ejemplo muy simple. Supongamos que yo tengo una memoria de 32 kilobits. Pongo un número muy chico, pero para hacer algo fácil. Si yo tomo 32 canales simultáneamente, con 32 kilobits puedo almacenar 1000 vectores, cada vector de 32 bits. Ahora, con esos 32 kilobits, si yo tomo muestras de 8 canales solamente, voy a poder tomar 4000 muestras. Es decir, que me conviene ajustar el tamaño de los bits de adquisición
a la conveniencia, es decir, a los requerimientos que yo tenga en mi sistema. Es decir, no adquirir por adquirir, sino que determinar la cantidad óptima de bits de adquisición, y esa cantidad óptima tiene que ser la menor posible. Entonces, eso es lo que llama la de memoria. Entonces, ¿cuántos arreglos, cuántos vectores puedo llegar a almacenar en la memoria disponible que yo tengo? Pensemos una cosa que es importante. Esa memoria es una memoria costosa, porque tiene que ser una memoria RAM de muy alta velocidad y tiene que ser estática. Las memorias RAM que tenemos en nuestras computadoras, que son bastante económicas, son memorias dinámicas que no sirven para esta función por un tema de tiempos de adquisición. Es decir, que la memoria es un recurso escaso y que tengo que manejarlo con criterio. Y también voy a tener que tener una idea del clock máximo con el cual voy a poder trabajar por el tiempo de acceso que tienen las memorias, y aparte también el menor tiempo de discriminación de eventos externos que me van a poder dar los buffers de entrada, los buffers con comparadores de entrada. Entonces vamos a tener memoria de adquisición y luego un sistema de display. Entonces tenemos las puntas de entrada que se van a encargar de procesar dándome niveles lógicos ceros y unos, y luego manejar la memoria de adquisición. La memoria de adquisición es un anillo. Es decir, no es una memoria en la cual yo voy manejando punteros arbitrariamente, sino que cuando llego al final de la memoria adquiriendo, automáticamente pasa al principio, sobreescribiendo los datos que tenía en esa zona. Hay tres formas de trabajar un analizador lógico, con lo que se llama preadquisición, posadquisición o mixto. Entonces, ¿qué es cada una de esas cosas? Eso lo vamos a analizar en detalle luego de esta presentación para tener una idea de lo complejo que es el manejo de un analizador lógico. Esta es una placa muy compleja que es algo similar a la que utilizan las impresoras multifunción de hoy en día, que me permiten escanear, imprimir, fotocopiar, enviar faxes, bueno, todo ese tipo de comunicación que requieren a través de una red, y que, como ustedes ven, tiene todo un conjunto de conectores que se llaman pods que me van al analizador lógico. Entonces, el fabricante de esta placa diseñó estos receptores para los conectores y se utilizan estos conectores para la puesta en funcionamiento de la placa y para la depuración, para el arreglo, porque esta no es una placa que uno cuando falla la tira directamente, sino que tiene que repararla. Entonces, mezclamos conceptos de los algoritmos que vimos en el caso de JTAG, esos algoritmos que me permitían detectar fallas, lo mezclamos a una mucho más grande, que son sistemas en los cuales voy a tener todo un conjunto de puntos de entrada para nuestro analizador lógico para detectar situaciones de fallas. Entonces, todo esto requiere que el hardware original sea provisto con conectores para poder conectar las puntas. En producción puedo obviarlos si quiero, o bien dejarlos para el caso del testing cuando haya algún tipo de falla. Las puntas de prueba son puntas especiales
en las cuales se minimiza la capacidad porque de esa manera minimizamos el tiempo de propagación y de esa manera aumentamos la velocidad de trabajo de todo el sistema del analizador lógico, ya que los comparadores van a poder trabajar sin tener que esperar a que se produzca el pasaje por la mitad del tiempo, por la mitad del valor del, del rango de la señal. Entonces, las preguntas de prueba son especiales, con capacidades y parámetros parásitos en general mínimos. Son, como vamos a ver, puntas de prueba diseñadas especialmente. No es la punta de prueba tradicional del osciloscopio, sino que, para que ustedes tengan una idea, dos pods de 32 pines cada uno de ellos costaron tanto como el analizador lógico del tipo del que vimos nosotros en la primera imagen. Entonces, son sumamente caros. Y sin esos pods, el analizador lógico no tiene funcionalidad ninguna. Entonces, las puntas de prueba van a ser, por ejemplo, de este tipo que parece como si fueran con anzuelo, para poder conectarlos en distintos pines del sistema bajo ensayo y poder ver la relación entre esas señales. Este adaptador que tenemos acá, que es el encargado de minimizar la carga hacia las puntas del analizador lógico, hacia las puntas de entrada del analizador lógico, esto, junto con el cable de conexión, es sumamente costoso por el diseño que involucra y por todas las características especiales que tienen que tener las puntas de prueba elementales. Entonces, puede darse el caso que esas puntas de prueba, en lugar de estar conectados con un adaptador que me lleva a cablecitos, dicho en forma respetuosa, eh, vayan directamente a un zócalo que haya sido provisto en el diseño del circuito bajo prueba. Son puntas de prueba muy especiales y específicas. La funcionalidad es que puedo usarlo como analizador temporal o analizador de estados, dependiendo de cuál sea eh, el reloj que utilice para la base de tiempo. Un detalle interesante es que normalmente, para no complicar el frente del instrumento, las puntas de prueba salen de la parte trasera. En algunos casos salen del costado, pero son los menores casos, porque la experiencia indica que el analizador lógico está en un rack, es decir, que al lado va a tener otro instrumento, con lo cual no es conveniente la salida por el frente, sino la salida por la parte trasera. Bien, entonces dijimos que vamos a tener Timing Analyzer o State Analyzer de acuerdo con el clock que se utilice para la base de tiempo. Entonces, el Timing Analyzer utiliza el reloj de la placa bajo prueba. Es decir, que tengo que prever una conexión de clock. Esa conexión de clock la tengo que enviar a una patita en particular del pod, del puerto de conexión al analizador lógico, y voy a muestrear de acuerdo con la base de tiempo que me fije el clock del dispositivo bajo prueba. Entonces, ese es el caso en el cual la adquisición va a estar manejada por el clock del sistema bajo ensayo. Entonces, lo que puedo llegar a hacer es trabajar ajustando el tiempo de muestreo y la cantidad de canales. Porque, bueno, de acuerdo con eso, voy a tener el llenado de la memoria. Entonces, fíjense que si estamos hablando de tiempos pequeños, acá estoy hablando
de que todo este conjunto de 10 adquisiciones se hizo en 36 nanosegundos. Entonces, 36 nanosegundos es el tiempo total del evento que yo quiero analizar. Utilizo entonces el clock interno para analizar puntos que me interesa a mí dentro de mi circuito bajo prueba. Con lo cual, largo la adquisición, esos datos son guardados en la memoria del analizador lógico y llega un momento en el cual se llena la memoria y con lo cual hay dos posibilidades, o de frenar automáticamente la adquisición o de sobreescribir datos anteriores que se hubieran guardado. Entonces, este es el caso en el cual estamos trabajando con el clock interno de la placa. Me esperan un segundito, por favor, que voy a conectar el cargador porque me está avisando que me estoy quedando sin batería. Listo. Es notable como comentario lo que estar trabajando de esta manera consume de batería porque la batería me dura habitualmente prácticamente todo el día de trabajo y en 2 horas se agotó. Bueno, cerramos paréntesis. Bien, en el caso de, aquí era el clock interno es el que me permite tomar los datos y esos datos los voy guardando en la memoria, el clock interno de la placa, por supuesto. Eh, en este caso, el clock interno de la placa era el que me permitía tomar los datos y almacenarlos en la memoria del analizador lógico. Ahora, en el caso en el cual yo decida utilizar el clock del analizador lógico, es decir, que yo no pueda acceder o no quiera acceder al reloj de la placa bajo ensayo, es lo que llamamos el análisis temporal asincrónico. Este análisis temporal asincrónico es el que me permite, utilizando el clock interno, ahora clock del analizador lógico, monitorear el estado de un conjunto de pines dentro de la placa que quiero estudiar. Los glitches son estos eventos transitorios inesperados que me aparecen, como por ejemplo en este caso puede ser, digo, algo como para entenderlo, no digo que sea siempre que pase eso. Alguien prende un motor y ese motor al arrancar produce chisporroteos y produce alteraciones de campo electromagnético que se inducen y eso me produce, por ejemplo, esta variación en una patita de entrada que si en el analizador lógico justo en ese momento la muestreo, ese glitch me aparece como un 1, con lo cual se produce un error. Obviamente es algo indeseado. Entonces, los glitches, lo que hago es tomarlos como eventos asincrónicos y no deseados y me los detecta por la aparición en momentos inapropiados. Entonces me detecta la aparición de glitches
que en este caso sería, por ejemplo, una variación en una señal porque es algo que es inesperado y no era lo que estaba previsto. En el caso del analizador de estado, que es cuando utilizo, una cosa es el timing analyzer, que utilizo el reloj de la placa, y otra cosa es el analizador de estado, que es utilizando el reloj del analizador lógico. Voy tomando entonces muestras en forma periódica con la periodicidad dado por el analizador lógico, por el clock del analizador lógico. Entonces voy tomando muestras y de esa manera, por supuesto que pierdo la exactitud del flanco, porque de esta muestra en la cual la señal vale 1 a esta otra muestra en la cual la señal vale 0, voy a tener, es decir, de esta muestra en que la señal vale 1 a esta muestra en la que la señal vale 0, voy a tener que, para mí, la señal va a valer 1 hasta que vuelva a muestrear, de la misma manera que esta señal va a valer 0 hasta el momento que vuelva a muestrear. Bueno, para lo cual, la solución sería que la frecuencia de muestreo del analizador lógico sea lo más alta posible. También está el problema de que si la velocidad de muestreo es lo más alta posible, muy rápidamente voy a llenar la memoria de adquisición que tengo. Entonces dijimos de que había tres posibilidades para manejar el muestreo, que era la preadquisición, la posadquisición y el mixto. La, eh, la primera opción es que yo fijo una palabra de disparo. Es decir, acá estoy muestreando 4 bits. Estos 4 bits son los que me permiten de 0, de 1 y de 2 y de 3, son los que quiero analizar y voy a fijar una palabra, una condición que sea la condición en la cual arranque el disparo. Es decir, la condición es que sea 0, 1, 1, 1 la palabra de disparo. A partir de ahí comienzo a adquirir hasta llenar la memoria. Entonces, el valor 7 hexadecimal es el que arranca la adquisición. Hasta ese momento no adquiero. Entonces, una vez que adquiero, lleno la memoria. Si lleno la totalidad de la memoria a partir del momento en el cual encontré la palabra de disparo. Como que esto puede ser interesante para decir qué pasa después de. Entonces, eso sería la preadquisición. Perdón, dije mal. Eso sería la posadquisición. Adquisición después del pulso de disparo, de la condición de disparo. Eh, la, el- la otra opción, la preadquisición, es que estoy adquiriendo datos en forma permanente y cesa en el momento que se encuentra la condición de disparo. Es decir, eso es para el caso en el cual yo sepa que mi programa se pierde. En algún momento se pierde y va a parar a la dirección 011 que habíamos visto antes. Entonces yo digo que quiero saber todo lo que sucedió antes de que llegara a ejecutar la dirección 011, que es la condición de disparo. Y como esa condición me para la adquisición, yo voy para atrás, leo la historia y en base a la historia determino la razón por la cual llegué a esa condición de 011 que supuestamente no se tendría que dar. Entonces, el trigger detiene la adquisición. La memoria de adquisición es una memoria circular en la cual los datos nuevos sobrescriben a los datos viejos. Entonces, esa es la condición que nosotros debemos fijar para analizar la historia que me llevó a esa situación. Entonces tenemos post adquisición, que es que
se arranca la adquisición con una palabra de disparo, preadquisición, que es la condición en la cual estoy adquiriendo hasta que llega la condición de disparo, y hay una condición mixta en la cual la condición mixta es que adquiero una cantidad de datos antes y una cantidad después de la palabra de disparo. Y ese valor lo fijo habitualmente en forma empírica. Entonces, una vez que tengo los datos, los puedo presentar de la forma que yo quiera. Entonces, por ejemplo, acá estoy adquiriendo cada 114 nanosegundos, entonces voy adquiriendo datos. La primera palabra que adquirí, esto sería entonces una presentación después de la palabra de disparo. Entonces, el primer valor que adquirí es el 7 hexadecimal, luego tengo F hexadecimal en el siguiente y así sucesivamente. Y lo presento como se me ocurra. Entonces, lo puedo presentar en forma de diagrama temporal, en forma de palabra binaria, en forma de palabra hexadecimal o en forma de gráfico. Entonces, también en el caso de tratarse de un microcontrolador, lo puedo presentar como disassembly si, por supuesto, tengo acceso a la memoria de programa, al bus de datos del microcontrolador y de esa manera adquirir los datos para presentarlos en el formato que se me ocurra, como por ejemplo disassembly. Existen, si ustedes recuerdan o ven después en la repetición, el analizador lógico tiene una ranura para colocar o un disco o colocar un pendrive. Entonces, en ese disco o en ese pendrive coloco los códigos de operación del microcontrolador o microprocesador que estoy trabajando, de manera que sea la base de datos contra la cual tiene que comparar cada adquisición el analizador lógico para saber qué es lo que está ejecutando el micro. Entonces, una vez que lo tengo, también puede llegar a ser, ya en módulos bastante más caros, que me lo presenta como, en lugar de solamente un disassembly, mostrar códigos de operación, me muestra el lenguaje de alto nivel. Este módulo, por supuesto, que es más caro. ¿Consultas? Bien. Entonces, si no hay consultas, si les parece, hacemos otro breve intervalo ahora de 5 minutitos, como para que uno pueda ir a agarrar el mate, y vamos a arrancar con la introducción a Cortex.